Hola muchachos, ¿cómo están? Soy el profesor Cristian Morales y a continuación les presento la cápsula de resumen correspondiente a Historia Sexto Año Básico. En esta unidad lo que hemos visto hasta el momento es la Constitución y la organización de Chile, es decir, cómo ha sido la vida democrática de nuestro país desde sus comienzos con la independencia hasta la actualidad. ¿Ya? Dentro de los conceptos que hemos visto, hemos aprendido la importancia que tiene la Constitución Política de la República para organizar la vida democrática de un país. En ella se establece lo que puede o no puede hacer cada persona que se encuentre dentro del territorio nacional. No solamente actúa para los chilenos, sino que para todas las personas que estén, en este caso, dentro del territorio de Chile. Una de las primeras cosas que vimos es qué entendemos participar dentro de la democracia. Y el lenguaje es bien simple. Cuando hablamos de participar es involucrarme dentro de la comunidad, ya sea a nivel familiar, a nivel de barrio, de comuna, de colegio, es decir, todos aquellos espacios en los cuales yo me relaciono con otras personas. Cuando hablamos también del concepto histórico de democracia, debemos recordar que nos referimos a Grecia del siglo V antes de Cristo, cuando los griegos tenían esta palabra compuesta que decía demos y kratos. Demos se refiere al pueblo y kratos a la autoridad. Por lo tanto, al hablar de democracia desde el punto de vista histórico, debemos entender como la autoridad que ha tenido el pueblo para escoger sus autoridades y para organizarse a lo largo de la historia. En la actualidad también entendemos la democracia como espacios de convivencia, de organizar y de vivir en respeto. Por lo tanto, ¿qué es la participación dentro de la democracia? Es cómo el pueblo se organiza, cómo el pueblo convive y cómo en esta organización de la convivencia lo hace en un clima de respeto. También vimos el crecimiento de la democracia en nuestro país, que fue nuestro contenido número 2. Y nos preguntábamos si Chile es una sociedad democrática o ha sido desde siempre una sociedad democrática. Y para ello tenemos que entender que, primeramente, la democracia es una forma de gobierno en donde el poder político pertenece al pueblo, hay una democracia plena, con una participación plena, y se respetan los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, ¿fuimos siempre un país democrático? Si hablamos de democracia plena, de participación plena, de respeto a los derechos humanos, Chile empezó a dar sus pasos definitivos a partir de 1949 con el gobierno de don Gabriel González Videla. Sin embargo, hubo una interrupción de la vida democrática entre 1973 y 1989 con el gobierno militar. ¿Ya? Entonces, se podría decir que a partir de 1949, Chile comenzó a gatear democráticamente y en 1990 ya comienza a dar sus primeros pasos. Por lo tanto, Chile es una sociedad democrática, sí, nueva, pero democrática al fin y al cabo. También veíamos el concepto de soberanía popular, ¿ya? ¿Y qué entendíamos por soberanía popular? Para entender el concepto de soberanía popular, debemos ir al origen histórico de la palabra democracia. Entonces, cada vez que hablemos de soberanía popular, vamos a hablar también de la autoridad del pueblo, ¿ya? Y el poder que tiene el pueblo para organizar y escoger sus autoridades. La soberanía popular, como decíamos también, es la facultad para tomar decisiones políticas, escoger quién me va a representar en la vida
de relación de los distintos ciudadanos, en la convivencia de los ciudadanos. ¿Quién es el pueblo elector? Ser mayor de 18 años, no haber sido condenado a pena aflictiva, es decir, no tener problemas con la ley y estar inscrito en los registros electorales, que en nuestro país es automático. El voto es personal, es secreto y es igualitario. ¿Qué quiere decir personal, muchachos? Cuando hablamos de voto personal, es decir que nadie puede influenciar a usted para escoger una determinada autoridad. Cuando decimos que el voto es secreto, eso quiere decir que nadie puede saber por quién usted votó. Y es igualitario, eso quiere decir que el voto de usted vale lo mismo que mi voto ante la ley. Un voto, valga la redundancia, es igual a uno. No quiere decir, por ejemplo, que su voto vale por una opción y mi voto vale por 5. No. El suyo y el mío es uno. Entonces, cuando hablemos de soberanía popular, vamos a hablar básicamente de eso, de el proceso para organizar, para escoger y para administrar la ciudadanía. También tenemos, siguiendo con la soberanía popular en Chile, nos podemos preguntar, ¿para qué sirve el voto? ¿Ya? El voto sirve para establecer un contrato en el cual las personas escogen sus autoridades. ¿Cuáles son en nuestro país? El presidente, que se escoge cada 4 años, que no puede ser reelecto inmediatamente, sino que debe esperar un periodo. El parlamento, que están los senadores y los diputados, que en el caso de los senadores es cada 8 años y los diputados cada 4 años, ¿ya? En el caso de senadores y diputados tenemos la ventaja que pueden ser reelectos inmediatamente. Ellos pueden gobernar las veces que ellos estimen conveniente, ¿ya? Y las veces que el pueblo lo estime conveniente y los escoja. Los alcaldes igual. Al igual que los concejales, los alcaldes son electos cada 4 años, ¿ya? Ellos también pueden ser eh, escogidos por periodos continuos. La única autoridad en nuestro país que no puede ser electa por periodos continuos es el presidente de la República, ¿ya? Ahora, en el caso de las elecciones presidenciales, cada partido presenta sus candidatos, lo mismo con senadores y diputados, ¿ya? Respecto al sistema de votos, hay 3 tipos de votos. El voto válidamente emitido, que marca una preferencia clara, el voto blanco, que no marca ningún tipo de preferencia, y el voto nulo, que marca más de una preferencia, invalidando la elección de la persona que ejerce su derecho a voto. ¿Cómo se miden los resultados? Por mayoría simple, cuando hablamos que el candidato saca la mitad de los votos más uno, el sistema proporcional inclusivo, ¿ya? Donde se vota por la cantidad de votos que obtuvo el conglomerado o partido político más que la autoridad, el sistema de mayoría simple, donde se escoge el que tuvo más votos y no necesariamente el 50 más uno, el sistema proporcional, ¿ya? Que también se votan la cantidad de votos que obtuvo un partido político en el sector y en base a eso se determina cuántas autoridades pueden gobernar del sector político o conglomerado político. Por lo tanto, ¿para qué sirve el voto en Chile? El voto sirve para establecer un contrato social entre el pueblo y sus autoridades y determinar quién va a gobernar nuestro país o nuestra comuna. Cuando hablamos de participación política, la pregunta que surge es, ¿debemos ser militantes de un partido político para poder tener una vida política? Vamos a ver, muchachos.
Los partidos políticos, ¿qué representan en nuestro país? ¿Ya? Son grupos de personas que comparten una idea, comparten un ideal de cómo debe ser la convivencia social y cómo debe organizarse el Estado. En este caso, tenemos en nuestro país aproximadamente 25 partidos políticos diferentes, 25 visiones diferentes de cómo debe ser la convivencia en la sociedad. Y para ser militante de un partido político existen dos opciones: lo que se llama la vida política adulta, que es ser mayor de 18 años y estar registrado en el registro electoral y no pertenecer a las Fuerzas Armadas o de orden, ni tampoco al Tercel o al CERVEL, o también es tener 14 años o más y poder inscribirse en las juventudes de los partidos. La característica y la ventaja de tener 25 partidos políticos, por ejemplo, es que se garantiza una diversidad de visiones, ¿ya? Y se busca representar de mejor forma a la ciudadanía y sus intereses en nuestro país. Como decíamos, la evolución de la participación política en nuestro país parte desde 1830, donde solamente hombres que tuviesen derecho a propiedad podían votar. Después, en 1873, se elimina el voto censitario, después se establece que el voto es secreto, eh, después, en 1884, se establece que votaban solamente los chilenos registrados en el registro electoral, que tenían que ser mayor de 21 años y que tenían que saber leer y escribir. Después se fue estableciendo mayores condiciones para ejercer la vida política, como la creación del CERVEL en 1925, el voto femenino en las elecciones municipales en 1934 y en las elecciones presidenciales con el presidente Gabriel González Videla en 1949. Después vamos a ver candidatos femeninos, que no necesariamente significa que fueron electas, pero candidatos femeninos a autoridades políticas en 1952. En 1958 se crea el padrón electoral. Después, en 1962, se establece el registro obligatorio en el padrón electoral. En 1969 se le da el derecho a voto a las personas no videntes. En 1971 se baja la edad mínima para votar de 21 a 18 años. Después, entre 1973 y 1990 tenemos el gobierno militar y a partir de 1989 se retoma la posibilidad de escoger las autoridades políticas. Pero, sin embargo, ¿debemos ser militantes de un partido para participar en política? No necesariamente, muchachos. El voto ya es una forma de hacer política. El convivir día a día en la sala de clases y organizarse como curso también es una forma de hacer política. No necesariamente yo tengo que llegar a ser alcalde o llegar al parlamento o llegar a ser presidente para participar en política. Y el desafío de convivir día a día, de organizarnos, en este caso, por ejemplo, de ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer las clases, es una forma de hacer política y de vivir la política y de participar en política también. Cuando hablamos de política, también debemos hablar de los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Es decir, todos aquellos derechos y deberes inherentes a toda la humanidad. ¿A qué nos referimos con la palabra inherente? Que nadie les puede quitar estos derechos. ¿Ya? Los derechos humanos sirven para promover y garantizar la convivencia de las personas, que no siempre han estado establecidos como sociedad. ¿Ya? Los derechos humanos permiten fomentar el respeto, la vida digna, son universales a
todas las personas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué son los derechos humanos? Son los principios que garantizan la libertad, el respeto y la responsabilidad social de las personas. Siguiendo con los derechos humanos, uno podría preguntarse, ¿es necesario reconocer y respetar los derechos humanos? Sí, muchachos, porque para poder convivir como sociedad, nosotros debemos tener principios básicos que ordenen esta convivencia, ¿ya? Como curso, por ejemplo, podemos ponernos de acuerdo para tomar acciones respecto de qué podemos permitir y qué no podemos permitir dentro de la sala de clases. ¿Cuándo comienza a reconocerse oficialmente los derechos humanos? Con la independencia de Inglaterra en 1668 y la independencia de Estados Unidos en 1776, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789, estos acontecimientos pusieron en tabla la necesidad de establecer derechos y deberes garantizados para todas las personas. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de 1945, la ONU en 1948 emite este compendio que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece principios que garantizaban deberes y derechos para todas las personas, ¿ya? Invitando a todos los países a que reconocieran estos principios que debían ser garantizados de manera universal. Es importante entonces reconocer y respetar los derechos humanos. Siempre va a ser importante, porque nos permiten convivir como sociedad. Ahora, también debemos preguntarnos qué significa que nuestro país sea un Estado, ¿ya? ¿Qué es un Estado? Un Estado es la forma que la sociedad establece instituciones que organizan la vida de todas las personas que viven en el territorio nacional o en aquellos territorios como embajadas o consulados fuera de nuestro país. Ya, el Estado es la institucionalización de la convivencia civil de las personas. Un Estado tiene un país, un territorio definido, fronteras definidas, personas que conviven dentro de este territorio, que comparten un mismo sentir, y eso se llama nación, es decir, el sentimiento de pertenecer a un gran proyecto, pertenecer en este caso a un gran país. Y para ello, para organizar el Estado, se hace muy necesario tener una constitución política, ya que en nuestro caso establece que Chile es un Estado unitario y una república democrática. ¿Qué significa esto? Que una misma ley gobierna y se aplica en todo el territorio. No es, por ejemplo, lo que ocurre en países como Estados Unidos, que ellos al tener organización federal, cada estado tiene sus propias leyes. Y lo que puede ocurrir en un estado no necesariamente va a ocurrir en otro. El Estado busca garantizar el bien común y tiene dentro de sus elementos una comunidad de personas, un territorio y una organización política. ¿Ya? Nuestras autoridades políticas
gobiernan nuestro país buscan velar por el respeto de los principios y deberes establecidos en los derechos humanos a través de leyes y de sistemas. ¿Ya? Nuestro país tiene una soberanía interior, es decir, que sus leyes sirven solamente a nivel interno, y una soberanía exterior en donde establece representaciones del territorio en otros países con las llamadas embajadas y consulados. Y en esos pequeños territorios, por ejemplo, cuando hay un consulado de Chile en Argentina y vemos una casa con la bandera de Chile y con los símbolos patrios del país, todo lo que pase dentro de esa casa, dentro de ese consulado, es responsabilidad de Chile, aunque esté en Argentina, esta casa. Y lo que pase fuera del muro es responsabilidad, en este caso, de Argentina. Por lo tanto, ¿qué significa que nuestro país sea un Estado? Que nuestro país sea un Estado significa que nuestro país tiene una comunidad de personas que se organizan en un territorio bajo leyes que garantizan los deberes y derechos de las personas. El territorio nacional, ¿ya? Como Chile tiene presencia en otros países, ya lo dijimos anteriormente, a través de embajadas, de consulados. El territorio nacional es un espacio geográfico que se ha organizado mediante el derecho internacional, en donde los distintos países se han puesto de acuerdo para establecer límites. El espacio geográfico de Chile. Tenemos el Chile americano, que va de Arica a Magallanes, el Chile oceánico, que incluye también islas como Isla de Pascua, Salas y Gómez, y el Chile antártico, que fue establecido entre los paralelos 53 y 90 en el Tratado Antártico de Paz y Ciencia. Cuando hablamos entonces de Chile terrestre, podemos hablar de Chile tricontinental y mencionamos a Chile oceánico, Chile americano y Chile antártico, porque tiene presencia en 3 territorios diferentes. También tenemos un espacio marítimo que se divide de este a oeste o de cordillera a mar de la siguiente forma. Las primeras 12 millas marítimas es el llamado mar territorial. Después está las siguientes 12 millas, que son la zona contigua, y después viene la zona económica exclusiva, que es 200 millas más. ¿Qué quiere decir esta división marítima? Que todo lo que pasa en estas aguas es de responsabilidad de Chile y de uso exclusivo de Chile. Lo mismo pasa con el espacio aéreo, ya que todo el espacio aéreo que recorre territorio nacional es de responsabilidad de Chile. Y el territorio jurídico, muchachos, es el territorio de Chile que está fuera de las fronteras del país. A eso nos referimos con las embajadas y consulados. ¿Ya? Y las leyes que gobiernan Chile también gobiernan en las embajadas y en los consulados. ¿Cómo ha sido la relación con nuestros vecinos, con nuestros hermanos? Con Perú, en 1929 se estableció el Tratado Limítrofe, donde se estableció la línea de la Concordia, que al norte de esta línea se ubicaba Tacna y pasaba a ser territorio peruano. El sur de esta línea se ubicaba Arica y quedaba como territorio chileno. Con Bolivia fue en 1904, con el Tratado de Paz, Amistad y Comercio, que se estableció que finalmente Antofagasta y Mejillones quedarían como territorio nacional.
como territorio chileno, y con Argentina en 1881 con el famoso Tratado Divortium Aquarium, que significa las más altas cumbres que dividen las aguas. Se estableció que hasta el paralelo 52 de latitud sur, todo ese territorio que nosotros vemos marcado con amarillo, esta larga y angosta franja de tierra, iba a ser territorio chileno. Miren, solo para que vean una imagen. El mapa de Chile no siempre ha tenido la misma forma. En 1810, nuestro país llegaba prácticamente a Antofagasta y ocupaba la mitad de Argentina. Después, durante la Guerra del Pacífico, el avance de las tropas nacionales fue hasta prácticamente Lima, ocupó gran parte del territorio boliviano y peruano de nuestro país, y a partir de 1922-1929, nuestro país tomó la forma que conocemos en la actualidad. También cuando hablamos de organizar un Estado de vida democrática, también parte de ese desafío involucra el tener un control de las fronteras, es decir, ponernos de acuerdo cómo vamos a organizar la casa, qué principios vamos a promover y respetar como país y cómo nos vamos a relacionar también con los países vecinos. Y por eso, cuando hablamos de las fronteras, necesariamente vamos a hablar de un control interno y externo. ¿Y cómo se establece ese control? Mediante pasos fronterizos en la vía terrestre, donde el país establece quién entra y quién no, qué es lo que se puede entrar y qué es lo que no se puede entrar. También a través de los puertos, en la vía marítima y en la vía aérea mediante los aeropuertos, ya donde se establecen los aviones que pueden salir y llegar desde el extranjero, ¿ya? Y cuando uno viaja a otro país, cae en la categoría de extranjero. La Policía de Investigaciones es la que se encarga de promover y de asegurar el orden en los puntos de control que tiene nuestro país. Y la Habana es la que establece quiénes pueden entrar o qué mercaderías pueden entrar al país. El pasaporte es un documento que en nuestro país tiene una vigencia a partir de este año, de febrero, tiene una vigencia de 10 años y que sirve para circular a nivel internacional, para viajar por los distintos países, ¿ya? En el caso de América, en lo que es América del Sur, basta con que uno tenga la cédula de identidad para poder viajar. Para el resto de los países es necesario tener un pasaporte. Ahora, ¿por qué uno puede viajar solamente con la cédula de identidad sin tener pasaporte por América del Sur? Por el famoso Tratado del Cono Sur, donde los países establecieron que bastaba con tener una cédula de identidad para circular por estos territorios. En el caso de los menores de edad, los menores de 18 años, ellos sí pueden viajar sin sus padres, pero tienen que tener un permiso notarial firmado por ambos, eh, ambos progenitores para que estos puedan ejercer la posibilidad de salir del país. Y uno podría preguntarse, cuando hablamos de control fronterizo, ¿podemos hacer lo que queremos en otros países? La respuesta es no. Hay leyes que organizan la vida dentro del país, pero esas leyes que organizan la vida dentro del país no necesariamente son las mismas leyes y no tienen ningún efecto en otro país.
Cada país establece sus propias normas de convivencia social. Y finalmente la pregunta, para ir concluyendo esta cápsula, ¿qué significa ser chileno? ¿Qué significa ser chileno? Y para esto tenemos que tener en consideración dos conceptos: nacionalización y también la palabra inmigrante. ¿Ya? ¿Qué significa ser chileno entonces? Existen diferentes formas de ser chileno. Chilenos de nacimiento, personas que han recibido la nacionalidad, chilenos en el extranjero, extranjeros residentes en Chile u otros pueblos originarios. Cuando hablamos de ser chileno, es un concepto muy amplio que tiene diferentes características. Existe la forma de ser chileno a través de nacionalidad, ¿ya? Es decir, el vínculo jurídico que a mí me une con el país por haber nacido en el territorio nacional, pero sin embargo, nuestro país reconoce dos formas de ser chileno. De hecho, está el principio de jus solis y jus sanguinis, que son parte de la nacionalidad natural o biológica. Jus solis son quienes nacen en el territorio chileno, automáticamente son chilenos. O jus sanguinus, que es el derecho de sangre. Por ejemplo, sus padres pueden ser chilenos, pero usted nació en otro país, sus padres se encontraban viajando por Italia. Y usted se le ocurre nacer en Italia, y sus padres, ¿qué es lo que deben hacer? Toman el acta de nacimiento y van al consulado chileno, lo inscriben y usted automáticamente pasa a ser chileno. O también basta que uno de los padres sea chileno para que usted pueda optar a la nacionalidad, como es el caso de la foto que tenemos a César Munder, delantero de Universidad Católica, que su madre es chilena, sin embargo, él nació en Cuba, pero por el hecho de que su madre sea chilena, a él el año pasado se le otorgó la nacionalidad por el principio de nacionalidad sanguínea. El otro caso, en la foto anterior que nosotros vemos con don Andrés Bello, que debido a su participación en los primeros años de la República de Chile, entre 1930 y 1950, a don Andrés Bello, ciudadano venezolano, el Congreso le otorgó la nacionalidad por gracia, que es lo que se conoce como nacionalización por gracia de ley. Cualquier persona que haga un aporte de consideración al país, se le otorga la nacionalidad por ley, por gracia. En este caso, Andrés Bello es el que redactó y creó el Código Civil que organiza la vida de nuestro país. Por eso que este prócer de la independencia latinoamericana se le otorgó la nacionalidad por gracia. También puede ser por carta de nacionalización, que tienen los hermanos extranjeros que llegan a nuestro país. Tienen que haber cumplido mínimo de 5 años de residencia permanente, ser mayor de 21 años de edad, tener la residencia definitiva, pero sin embargo no puede ejercer dos nacionalidades. Me explico. Si a un hermano de, por ejemplo, una familia que viene de Barquisimeto, Venezuela, llega a nuestro país, cumple los 5 años de residencia permanente con la visa definitiva, si a ellos optan a la nacionalización, la nacionalidad que corre
para todo efecto legal, es la nacionalidad chilena. No significa que pierda la nacionalidad venezolana, pero él estando acá, esa familia estando acá, se pone bajo los principios legales del Estado chileno. ¿Ya? Y cuando hablamos de nacionalización o de nación, ¿a qué nos vamos a referir? Al conjunto de personas residentes fuera del país que comparten, o dentro del país, que comparten un idioma, costumbre y una cultura. Entonces, ¿qué significa ser chileno? Esa pregunta la vamos a responder al comienzo de la próxima clase. Esta ha sido nuestra cápsula de resumen y espero que se encuentren muy bien, muchachos.